Buenas tardes a todos y a todas los que estén en la esfera europea o en España. Buenos días a aquellos que nos ven desde algunas de las universidades de Latinoamérica. Para mí es un placer volver a saludar a los seguidores de estos diálogos del Instituto de Análisis Económico y Social, el primer diálogo que se inicia en el curso 22-23. Como saben, el curso en España se inicia en septiembre y retomamos esta actividad que ya tiene pues una tradición de casi dos cursos con estos diálogos que son uno de los instrumentos que permiten al instituto trasladar a la ciudadanía, a aquellos alumnos básicamente de posgrado y a aquellos en general, aquel público interesado en actividades que emanan de nuestra tarea diaria, de nuestra investigación y que intentamos trasladar al público en general de una manera, pues de alguna manera muy directa, pero solventado en evidencia empírica. Hoy nos convoca un diálogo para hablar de la digitalización, que es un tema apasionante y obviamente de enorme actualidad. Hemos titulado Dos caras del empleo en un mundo digital, polarización y nuevas formas de trabajo, y eso supone que dentro de ese abanico tan amplio que es la digitalización y sus impactos en la economía y la sociedad de nuestros países y de nuestro tiempo, pues haremos un foco más especial en lo que es ese mercado de trabajo. Y para ello, pues tenemos la suerte, bueno, nosotros tenemos la suerte continuamente de contar con un compañero en el instituto y en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas, el doctor Óscar Montes Pineda, que nos acompaña hoy y que va a ser el encargado de hacer la ponencia de este diálogo. Como he dicho, es miembro de nuestro instituto, participa en varios grupos de investigación, en análisis económico territorial y políticas públicas, en el de responsabilidad social y sostenibilidad. Eh, Ha realizado multitud de proyectos y publicado en revistas especializadas y en editoriales de gran prestigio, y también tiene un profundo conocimiento no solo de la teoría y de la evidencia empírica disponible en estos temas, sino que también ha tenido la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en el ámbito del práctico, en el ámbito de la política pública, cosa que también nos interesa especialmente. Ha trabajado en la Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, cuando se llamaba así en su momento, ¿verdad? Y también ha sido consejero económico de la Embajada de Honduras y ha participado también como consultor del Banco Mundial y de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Por tanto, tiene un gran expertise tanto desde el punto de vista profesional en ese ámbito de la política pública como el investigador en estos temas de empleo y digitalización. De hecho, pues atesora, es doctor por la Universidad de Alcalá y la Universidad Complutense de Madrid, y atesora también dos másters, uno en análisis económico aplicado con la Universidad de Alcalá en la rama industrial y con la Complutense, y otro en análisis y gestión de la ciencia y de la tecnología que desarrolló en la Universidad Carlos III. No quiero agotar mi tiempo porque necesita el profesor Montes tiempo para exponernos y para destilar, digamos, todo lo que tiene preparado, y sí indicarles que la dinámica de estos grupos es que haremos una pequeña presentación, un pequeño diálogo entre nosotros, pero con una carga de presentación del doctor Montes al principio, y luego Zoom tiene habilitadas una funcionalidad, como saben, abajo, bueno, depende cada uno de dónde la tenga, pero las preguntas y respuestas que pueden realizarlas en cualquier momento, yo las recogeré y con eso intentaremos establecer ese diálogo sobre estos temas con el ponente. La intención es que entre todos nos vayamos más o menos a una sesión de 60 minutos. Se está grabando y luego se colgará también en el canal oficial de la universidad, con lo cual si alguien se pierde algo o entra más tarde, no se preocupe que luego lo podrá ver. No quiero quitarle más tiempo al ponente, agradecerle, por supuesto, a Óscar su buena disposición siempre que se le piden cosas, y en este caso el participar esta tarde de española o esta mañana latinoamericana, y ya dejarte un poco, si se me permite, pues los trastos o la pelota en tu tejado, ¿no? Repensamos sobre el futuro, es una de las cuestiones que vamos a iniciar contigo en una serie, ¿no? De repensar el futuro, qué papel tiene la tecnología y, 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 en la sociedad y particularmente en ese mundo del empleo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo podemos entender esta tendencia? Bueno, adelante, es tu turno.
Muy bien, pues nada, sobre todo, pues bueno, buenos días, buenas tardes a los distintos públicos. La verdad que bueno, pues encantado de saludarte también, Rubén, al resto de bueno, pues oyentes y muchísimas gracias por la oportunidad también de participar, de construir conocimiento colectivamente eventualmente y bueno, pues que sirva también como bueno, pues un foro de ideas, ¿no? Sobre bueno, pues en este caso tecnología o capital y trabajo, ¿no? Y ver un poquillo, bueno, pues cómo profundizamos en el tema de esta relación. Bueno, voy a tratar de compartir una pequeña presentación que, bueno, pues vamos a tratar de que nos sirva un poco de hilo conductor a la hora de verlo. Creo que sí que lo tenía por aquí, ¿vale? Yo te Eh, aviso. Ahora, Ahora, fenomenal. ¿no? Sí. Vale. Para que me sirva más o menos un poco de guía y, bueno, pues presentar un poquillo el tema. Bueno, pues como bien comentabas, vamos a tratar de entender un poquillo, bueno, pues el impacto que la tecnología ha tenido, sobre todo, bueno, pues en el mercado laboral y particularmente, bueno, pues entender esa dualidad o ese concepto de dos caras del empleo en un mundo cada vez más digital, cada vez más tecnológico, ¿no? Y lo vamos a tratar, bueno, pues de desarrollar, pues tratando de ir construyendo, bueno, pues ideas, conceptos que nos permitirán ir construyendo. Bueno, quizá un primer punto cabría entenderlo desde el punto de vista, bueno, pues estamos hablando de un nuevo mercado laboral o cómo podríamos aproximar esa relación capital-trabajo y qué tipo de evidencias existen, ¿no? Tratando de construir, por decir, un punto de partida, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, lo que son las nuevas transformaciones están empujando a las economías hacia una rápida estructuración, ¿no? No cabe duda, bueno, pues de una competencia global, ¿no? Que obliga precisamente, bueno, pues a las empresas a optimizar los procesos de producción, el papel de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, que si bien se desarrollan rápidamente, permiten la interconexión, ¿no? Y eso hace que las organizaciones y los mercados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se entrelacen globalmente a través de lo que vienen a ser, bueno, pues todo tipo de dispositivos y, bueno, pues nuevas tendencias. Y esto, sin lugar a dudas, lo que está produciendo es una enorme revolución, ¿no? De la forma en que los productos se diseñan, producen, pero también se consumen, ¿no? Antes consumíamos yendo a una tienda, ahora pues podemos consumirlo a través de lo que vienen a ser los dispositivos electrónicos. Lo que sí entonces es que estas tecnologías crean nuevos mercados y empleos, al tiempo que algunos empleos tradicionales podríamos decir que quedan relativamente obsoletos. Esto hace que, bueno, pues toda nuestra estructura o la estructura de la economía mundial en términos generales se esté cambiando, no paulatinamente, sino cada vez más aceleradamente, ¿no? Lo que sí es que las transformaciones favorecen a los servicios y eso es lo que hemos venido viendo en el mercado laboral, ¿no? En las tendencias eventualmente en el que, bueno, pues las contribuciones desde el punto de vista de los distintos subsectores, ¿no? Siguiendo una pequeña clasificación, son cada vez más proclives hacia el desarrollo de los servicios, crecimiento de los servicios, ¿no? Elementos, pues básicamente, bueno, pues que dejan atrás a la industria y la manufactura en términos, pues, de dinamismo y sobre todo, bueno, pues el impacto de la digitalización que, bueno, pues resulta no solo compatible con el sector de las tecnologías TIC en su contexto general, sino que, bueno, pues va un poco más allá. Se introduce en el ámbito, pues, de las finanzas, de las actividades inmobiliarias, pero también de otro tipo de actividades profesionales en general. Lo que también es interesante es que no solamente en esos sectores intensivos en capital, tecnológicamente hablando, ¿no? Sino también, bueno, pues en otro tipo de sectores como la salud o el trabajo social, ¿no? En el que, bueno, pues haciendo frente a lo que vienen a ser esos retos del envejecimiento demográfico y la longevidad, ¿no? Sin lugar a dudas, bueno, pues abre espacio a que, bueno, pues cada vez más se requiera, bueno, pues este tipo de servicios a veces intensivos en trabajo, ¿no? Lo que también hemos observado, por lo menos en el largo plazo, ya bueno, pues desde finales de lo que es el siglo pasado, 1980 en adelante, tratando de hacer algunas mediciones, lo que hemos venido observando, sobre todo bueno, pues en los países bien de la Unión Europea como el resto bueno, pues de países desarrollados,
es que se viene produciendo, bueno, pues una especie de intensidad del capital que ha venido, bueno, pues en términos generales aumentando. Si lo vemos en términos de lo que es la participación, por decirlo de alguna manera, de lo que es el trabajo en el concepto de valor añadido bruto, pues sin lugar a dudas el peso que tiene esta última variable pues ha venido disminuyendo. Y habría pues un debate para entender precisamente, bueno, pues qué está pasando, o mejor dicho, bueno, pues qué podemos pensar que este fenómeno o cómo está transformando lo que viene a ser la economía y particularmente el tema del mercado laboral. Esta tendencia podríamos entenderla, o esta mayor intensidad del capital, podríamos entenderla, por un lado, a través básicamente, bueno, pues, de esa inversión que hacen lo que vienen a ser las organizaciones, sobre todo, bueno, pues las empresas dotando pues, de más equipamiento a sus trabajadores, por un lado, y bueno, pues la complementariedad, ¿no?, entre capital y trabajo, sin lugar a dudas, pues mejora las productividades en términos generales, pero también genera un poco, bueno, pues esa idea de que, bueno, pues la tecnología puede en un momento determinado sustituir, ¿no?, a la mano de obra, sobre todo, bueno, pues en algunas actividades que podríamos llamar más rutinarias, ¿no? Entonces, bueno, podría generarse una especie como de trade-off, ¿no?, entre que la tecnología complementa o sustituye lo que viene a ser, bueno, pues algún tipo de ocupaciones o empleos, ¿no? Pero por otro lado también, más allá de, bueno, pues los posibles cambios en general que se están produciendo desde esa perspectiva de los procesos productivos, la naturaleza del trabajo está cambiando. Es decir, el concepto realmente, bueno, pues de un empleador a lo largo de toda la vida o a tiempo completo, ¿no? Pues sin lugar a dudas está transformando, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces abre espacio a entender pues nuevas formas de trabajo, pues considerémoslos pues no estándar, que podríamos llamar en este contexto pues un poco de lo que voy a hablaros, diferente a la de tiempo completo y un único empleador, y bueno, pues abre espacio, bueno, pues a entender precisamente cómo se ha venido transformando esta, o mejor dicho, bueno, pues esta dinámica o este contexto de mercado laboral. Con lo cual, resumiendo, podríamos decir que, bueno, pues el impacto de la tecnología podría aproximarse o entenderse o presentarse, ¿no? Seguramente por muchas maneras, pero fundamentalmente, bueno, pues me centraré en dos. La primera es una rápida y mejora de la calidad del capital al que debe adaptarse rápidamente la mano de obra por medio de la educación o, bueno, pues la complementariedad con la tecnología, y por otro, pues una flexibilidad en la organización de los procesos productivos, que si bien es beneficioso para todos, bueno, pues habrá una diversidad de formas de trabajo. Y desde luego, bueno, pues las implicaciones en términos de fuerza laboral y eventualmente las condiciones sociales, pues se abre un cierto debate sobre las mismas, ¿no? O sea que, bueno, parece un poco por lo que dices, Oscar, que hay esas dos grandes, ¿no? Uno sobre la estructura y al final hay una especie de discusión en la literatura y también en algunos organismos internacionales, ¿verdad? Que muestran una cierta tensión entre la relación capital y tecnología y mano de obra. Has puesto antes un gráfico que ilustra un poco dónde hay trabajos o tareas, ya veremos cuántos son. Este que estás enseñando ahora, ¿no? Donde la tecnología sustituye y complementa. Yo creo que hay ahí bueno, algunas reflexiones que merecería la pena quizá profundizar un poco en cómo ves esta tensión y qué impacto puede tener pues todos estos procesos de robotización, de automatización y cómo incluso, por la parte también que nos interesa al instituto, ¿no? Cómo eso se puede traducir en algunos fenómenos de desigualdad, polarización, etcétera. Así lo he entendido. Y la otra es esas nuevas formas, ¿no? Esa flexibilidad, esa cosa que has dicho antes de que no hay un único empleador, no hay un único empleo y que quizá como el azucarillo la digitalización es el café que disuelve, ¿no? El azucarillo del empleo tal como lo hemos conocido, ¿no? Bueno, ¿nos puedes un poco ampliar un poquito, si quieres, esta visión? No sé cómo quieras, si primero digamos, la de estructura y luego en fin, la de formas de empleo, esa flexibilidad. Perfecto, Rubén. No, definitivamente. Efectivamente, bueno, pues los efectos podrían entenderse bajo esos dos prismas y tratando de pensar un poco, bueno, pues en ese primer elemento, ¿no? Esa relación trabajo-capital o qué tipo de evidencia, bueno, pues la mayor parte de estudios hablan sobre el concepto de polarización y empleos, ¿no? Polarización en qué dimensión, ¿no? Porque, bueno, pues dicho así,
cabría quizá, bueno, pues contextualizarlo, porque, bueno, pues en la última década posiblemente, bueno, pues habremos visto que, bueno, pues se ha producido una consolidación, ¿no?, del crecimiento o la recuperación de no la última crisis de la pandemia, sino la de 2007, y viéndolo en ese marco de esa última década, por lo menos podríamos decir que, bueno, pues en los últimos años o en esta década, pues el empleo realmente se ha consolidado, no solamente a nivel europeo, sino a nivel español, eventualmente, bueno, pues incrementándose, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la tasa de empleo pues sí que ha mejorado, ¿no? Pero también podríamos ver que, bueno, pues esos otros indicadores de empleo, en particular el desempleo, bueno, pues también iba mejorando, ¿no? Y aún más, en esta última década también el esfuerzo que se ha hecho notablemente, ¿no?, desde el punto de vista de lo que viene a ser el nivel educativo es rotundo, ¿no? Hemos visto como, bueno, pues nuestra población en general y, bueno, pues a nivel europeo y, bueno, pues en muchos países desarrollados, sin lugar a dudas, pues ha mejorado, ¿no? Las cohortes de los jóvenes eventualmente, bueno, pues tienden a ser mejor educados que, bueno, pues las generaciones más anteriores, ¿no? Y particularmente si nos fijamos en indicadores, pues de jóvenes trabajadores entre 30 y 34 años, pues la verdad es que los aumentos de lo que viene a ser el nivel educativo o gente que, bueno, pues trabaja y está en el mercado laboral, sin lugar a dudas es relevante. Entonces, en ese contexto, la gran pregunta aquí realmente es, bueno, pues estas cifras hablan, bueno, pues de ser positivo, ¿no? Pero bueno, pues habría que entender también cuál ha sido el papel de la tecnología en la digitalización. Bueno, pues para poder verlo, bueno, pues han habido muchos trabajos, bueno, pues particularmente el trabajo de Gus et al, eventualmente, en el que, bueno, pues trata de centrarse en esas ocupaciones, ¿no? O entender básicamente, bueno, pues el mercado laboral desde el punto de vista de las ocupaciones, que incluso, bueno, pues puede agrupar, ¿no?, atendiendo lo que viene a ser esa idea de salario medio, ¿no? Y podría, bueno, pues clasificarse en tres grandes grupos, ¿no? Aquellas ocupaciones que tienen un salario medio pues alto, otro pues un poco medio y otro quizá un poquito más bajo, ¿no? Lo que sí que se está viendo eventualmente, y además es que incluso, bueno, pues si se hacen ejercicios o, bueno, pues cuantificaciones o estimaciones, vemos precisamente, bueno, pues que ese grupo de ocupaciones, pues parece ser que aquellas más de salarios más altos y de salarios en promedio más bajos eventualmente, son las que donde se está generando más empleo en detrimento de aquellas que, bueno, pues tienen unos salarios medios. Usualmente, bueno, pues parece estar que hay una clara polarización, pero además es que no solamente en el conjunto de la economía, sino también incluso, bueno, pues hablando estos que comentabas desde el punto de vista de la desigualdad, ¿no? Hombres, mujeres, en este caso, bueno, pues se aplica prácticamente, bueno, pues por igual, ¿no? Es decir, que existen unas tendencias cada vez más crecientes a esa idea de polarización, ¿no? Que, bueno, pues es relevante no solamente a nivel europeo, sino también en el caso español. Lo que vemos también es que la baja remuneración no implica bajas cualificaciones. Si tratamos también un poco, bueno, pues de abordarlo desde el punto de vista para cada uno de los niveles o cada grupo de ocupaciones, aquellas de sueldos altos, medios o incluso bajos, y lo tratamos de filtrar desde el punto de vista de esas ocupaciones, atendiendo lo que viene a ser el nivel educativo, curiosamente, bueno, pues lo que vemos es que aquellas que tienen un nivel bajo de nivel formativo, a nivel educativo, eventualmente son las que más están bueno, pues disminuyendo o menos han crecido, o mejor dicho, no están creciendo, sino que tienen un crecimiento negativo. A favor precisamente, bueno, pues de esas ocupaciones, o mejor dicho, esos perfiles de personas que tienen niveles educativos superiores. Además es que eso lo que pone de manifiesto es que, bueno, pues incluso en ocupaciones con sueldos bajos relativamente, bueno, pues aparentemente, o mejor dicho, la evidencia lo que nos está tratando de proporcionar es esa visión de que se quiere contratar a aquel que, bueno, pues más cualificación pueda tener, ¿no? Si pudiéramos tratar de pensarlo estáticamente, bueno, pues diríamos, bueno, pues esto podría preocupar en un momento. Pero bueno, hay varios trabajos también, bueno, pues que también analizan en perspectiva temporal esta evolución de la polarización laboral. Entre ellos, bueno, pues Gus, autor, eventualmente, bueno, pues han hablado sobre esa idea de índice de polarización para ver básicamente, bueno, pues los diferenciales de crecimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Si pudiéramos hacer una evolución o una cuantificación, ¿no?, pues para España, la Unión Europea, de cómo ha venido esa idea de polarización,
cuando existe básicamente una discrepancia en términos pues de dinámicas de polarización en ese sentido por cada uno de los grupos, lo que vemos fundamentalmente es que bueno, pues la polarización se ha iniciado, por decirlo de alguna forma, no recientemente, sino bueno, pues ya a finales o principios de este siglo, ¿no? Vemos básicamente, bueno, pues cómo los índices de polarización pues iban a favor de segmentar o de, bueno, pues ampliar o amplificar lo que viene a ser la polarización, y ya en los últimos años parece ser que bueno, pues esta dinámica de polarización, o mejor dicho, bueno, pues de contratación de empleos en estas ocupaciones de mayor o menor cualificación, sin lugar a dudas, pues está como tendiendo un poco a disminuir. Lo que sí que está claro es que los trabajadores con salario medio, por dar una idea, no significa que realmente, bueno, pues esta disminución se destina a salarios con poca educación, ¿no? Realmente, bueno, pues esta agrupación que ha venido haciendo, que se han venido haciendo usualmente, bueno, pues viene asociándose con esas ideas en términos generales de trabajos posiblemente, bueno, pues que tienen muchas rutinas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí posiblemente, bueno, pues una de las ideas que, bueno, pues cabría dejar, y de aquí un poco la idea de polarización radica precisamente, bueno, pues en trabajos muy rutinarios eventualmente que, bueno, pues son necesarios, pues pueden ser sustituidos precisamente, bueno, pues por máquinas. Entonces provocan efecto, por llamarlo de alguna forma, de desplazamiento, ¿no? Hacia otros sectores, ¿no? No sé si... Sí, bueno, esto último que estás diciendo, claro, da la sensación de que la tecnología o la digitalización o la automatización también, que son conceptos, no son equivalentes, pero tienen mucho que ver, evidentemente, están un poco minando o eliminando esos peldaños de una escalera, esos peldaños medios, ¿no? Y nos están retando a ver qué pasa en los tramos de escalera más altos por un lado y los más bajos por otros, junto con otra cuestión que pones ahí, que destacas en lo que estás ahora mismo, en esa slide que estás ahora compartiendo, ¿no? Que dices, los trabajadores en plataformas colaborativas tienden a recibir salarios más bajos. Quizá, antes de que quizá profundices más en el empleo de plataformas, que creo que es una cosa bien interesante y que tú eres experto, en el fondo esto es un indicador, ¿no? Esas plataformas de que esas formas de empleo están cambiando. Esa flexibilidad a la que tú aludías al principio, ¿no? Es quizá una característica y quizá también una demanda de los nuevos, no solo empleos, pensemos también en las personas, ¿no? Estas personas o nosotros como personas que en el fondo necesitamos tener un empleo para realizar nuestros planes vitales, y obviamente el empleo hasta ahora ha sido el instrumento clave de participación social. Lo que está pasando es que cambia mucho, ¿no? Nos has contado un poco la estructura, pero es que hay nuevas formas de trabajo. ¿Podrías un poco explicar un poco más, ¿no? Esto y casi ligarlo, si te parece bien, con ese empleo de plataformas que ya nos has dejado aquí, esa guinda que nos estás adelantando del pastel, ¿eh? O sea que, ¿cómo ves tú esa flexibilidad? Porque luego no vamos a hablar hoy de la regulación en el mercado de trabajo, pero luego la flexibilidad demanda también políticas de mercado de trabajo muy diferentes, no tan tradicionales, si se me permite, como cuando uno tiene pues un empleador muy claro, hay una relación de causalidad muy clara, etcétera. Las plataformas alteran todo esto, pero hay otras cosas de flexibilidad que no solo son plataformas. ¿Qué opinas? ¿Cómo podemos aproximarnos a esas diversas formas de trabajo? Sí, definitivamente. Frente a ese primer efecto, ¿no? De polarización, ver básicamente, bueno, pues cómo se ha producido, bueno, pues cambios, posiblemente por sustitución, ¿no? En algún tipo de ocupaciones. Otro elemento, otro factor también que podría estar, o que, bueno, pues de hecho algunos de los estudios profundizan en ello, es qué impacto está teniendo lo que es la tecnología o la digitalización particularmente dentro de lo que vienen a ser las formas en hacer o trabajar, ¿no? Tradicionalmente, bueno, pues siempre nos desplazábamos a un puesto de trabajo, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco la idea, ¿no? La tecnología ha cambiado completamente lo que son los entornos, lo que es la dinámica o la forma de hacer las tareas, ¿no? Algunos más digitales, otros menos digitales, y yo creo que esto, bueno, pues también se ha acelerado en particular, bueno, pues a raíz de la pandemia, ¿no? Con esta idea del teletrabajo, que es una de las formas o de las muchas formas eventualmente que podríamos entenderlo. Lo que está claro realmente es que, bueno, pues las formas del trabajo o de cómo trabajar están cambiando, ¿no? Y esto
esto, bueno, pues cada vez más hay mucha literatura al respecto, si bien, bueno, pues es difícil, ¿no? En algunos contextos, en particular en lo que es el contexto de las plataformas, porque, bueno, pues es difícil muchas veces cuantificarlo. Ahora lo comentaré un poquillo por las características de tareas más que por ocupaciones o puestos de trabajo, pero la idea aquí básicamente es eso, que ha dado lugar a la aparición, bueno, pues la tecnología de cómo trabajamos, por decirlo de alguna manera. Es importante entender también que, bueno, pues todo esto ha sido el resultado no solo de la tecnología, sino también, bueno, pues de una evolución social y económica, ¿no? El concepto de autonomía, flexibilidad, bueno, pues ha venido, bueno, pues acompañando estos procesos productivos, bien por conveniencia, ¿no? Por, las empresas o los empresarios pues quieren contratar o no en un momento determinado pues un determinado número de recursos, entre ellos el factor trabajo, ¿no? Y bueno, pues por las personas pues la flexibilidad en términos de conciliación sin lugar a dudas es importante, ¿no? Entonces, para entender esto cabría, bueno, pues contextualizarlo en una evolución, ¿no? De cómo estamos viendo, bueno, pues algunas de las variables y qué es lo que dicen, bueno, pues algunos de los estudios que se han venido realizando, ¿no? Podríamos pensar posiblemente, bueno, pues en un análisis de el número de horas trabajadas, ¿no? Que podría, bueno, pues asociarse, ¿no? Pues posiblemente con razones cíclicas, ¿no? Bueno, pues un cambio productivo, ¿no? O una disminución de la producción, desde luego casi siempre suele llevar aparejado lo que viene a ser, bueno, pues una disminución del número de horas trabajadas en términos generales. Pero bueno, pues algunos de los estudios más recientes eventualmente, bueno, pues han ampliado ese horizonte temporal, ¿no? Y tratando de verlo en perspectiva, ¿no? En lo que va de este ciclo, vemos básicamente, bueno, pues que en media, pues el número de horas ha disminuido, ¿no? Y bueno, pues lo que hace pensar, ¿no? O alguno de los argumentos eventualmente es que no es un elemento cíclico, sino más, pues de una mayor incidencia de los cambios, ¿no? Estructurales que se están produciendo relacionados con lo que viene a ser, bueno, pues el trabajo o el tipo de trabajo, ¿no? Dependiendo si es a tiempo parcial o temporal, o incluso por algunas de las preferencias cambiantes de los trabajadores en general, ¿no? Y efectivamente, haciendo más o menos, bueno, pues un análisis un poco más detallado, lo que sí que, bueno, pues pone de manifiesto algunos estudios recientes también en el marco de la Comisión Europea, vienen a decir precisamente que si bien el trabajo, pues, más tradicional eventualmente es el que más predomina, o por lo menos sigue siendo uno de los más centrales, ha venido disminuyendo, o por lo menos en estas últimas 2 décadas, ¿no? Y lo que también vamos viendo es que, bueno, pues el empleo más atípico o no estándar, llamémosle de alguna manera, pues se ha visto incrementado, hablándolo básicamente del concepto de lo que son autónomos, ¿no? Trabajo a tiempo temporal, ¿no? Pues que sin lugar a dudas, bueno, pues están abriendo nuevas formas o por lo menos, bueno, pues este cambio, ¿no? A la hora de entenderlo. Si quisiéramos referirnos a estas nuevas formas de empleo, ¿no? O cuál es la tendencia, además es que, bueno, pues los estudios emprendidos bueno, pues por Eurofond o por bueno, pues algunas instituciones de la Unión Europea, lo que sí que se ha dado cuenta es que, bueno, pues hay unas formas de trabajar eventualmente que se han mantenido y que son crecientes cada vez más en la mayoría de los países que conforman la Unión Europea, ¿no? Y hablamos básicamente de ideas como copartición de empleados, ¿no? Formas de trabajo en el que, bueno, pues varios empleadores contratan a un trabajador para que haga múltiples tareas, trabajos compartidos, ¿no? Gestión interina, trabajo informal, trabajo móvil, ¿no? El teletrabajo este que, bueno, pues podíamos considerarlo, ¿no? Cartera de trabajo, ¿no? Bueno, pues o incluso estos trabajo basado en vales o en bonos, ¿no? Que lo que permiten, bueno, pues escoger bonos e ir trabajando en función de lo que, bueno, pues a mí, o incluso estas ideas de empleo colaborativo. Estos son 9 ejemplos que, bueno, pues se han venido poniendo de manifiesto en cómo han no solo permanecido, sino crecido, ¿no? En términos de aplicabilidad. Aquí la clave, desde el punto de vista de lo que es el mercado laboral, es, bueno, pues, ¿cómo podríamos clasificarlo, no? Bueno, pues algunos estudios o los últimos estudios lo que ponen en manifiesto es que, bueno, pues pueden clasificarse atendiendo un poco la relación laboral, ¿no? Esta idea de empleador-empleado, ¿no? Yo tengo un único empleador que ha sido tradicionalmente, bueno, pues eso se está transformando de la noche a la mañana, por decirlo de alguna forma, o por lo menos en lo que va de este siglo, podemos ver que, bueno, pues cada vez hay menos esa idea de asalariados, ¿no? O tendiendo más en términos de autónomos. Y entonces, bueno, pues hablamos de trabajos ocasionales que, bueno, pues podrían ser, pues, gestión interna, trabajo compartido, más relacionados posiblemente, bueno, pues con sueldos muy concretos o incluso, bueno, pues empleado colaborativo que puede ser ya más autónomo o la provisión más de servicios no directamente relacionados.
Y la otra manera también es entender un poco la forma de prestación, ¿vale? La forma de prestación desde el punto de vista, bueno, pues de que puedo prestarlo in situ, es decir, en un lugar de trabajo adecuado, apropiado, o otras pues quizá un poco menos o más tipo freelance o al margen, ¿no? De lo que viene a ser un puesto de trabajo formal en términos concretos. Y los otros análisis que se han venido desarrollando sobre todo es en términos de las implicaciones sobre lo que son las condiciones de trabajo y el mercado laboral. Las condiciones de trabajo, pues aquellas asociadas a flexibilidad, autonomía, tiempo, horas, ¿no? Incluso, bueno, pues a veces uno piensa, ¿no? Yo teletrabajo, trabajo más horas, ¿no? Y esto como, bueno, pues puede afectarme, pero también sobre los efectos desde el punto de vista de lo que se puede generar en el mercado laboral en términos básicamente de creación, destrucción de empleo, ¿no? Es decir, facilidad de la integración de ciertos grupos específicos o incluso, bueno, pues lo limitado que puede ser el potencial de este tipo de formas, ¿no? Ambas dimensiones, sin lugar a dudas, pues abren espacio incluso, bueno, pues a considerar ciertamente algunos elementos quizá más de seguridad, ¿no? De protección, asociados a lo que puede ser el tipo de empleo más tradicional, ¿no? Entonces, bueno, pues estos estudios, sin lugar a dudas, bueno, pues ponen de manifiesto, aumentan, ¿no? esta idea de preocupación en algún lado, pero también hay ventajas, ¿no? Porque, bueno, pues mercados informales posiblemente en el que, bueno, pues yo me quiera incorporar al mercado laboral de una manera formal, pues pueden ser canales, vías para poder acceder. Como bien comentabas, el empleo de plataformas, sin lugar a dudas, es un caso, pues, no solo muy llamativo, sino es que, bueno, pues es en algunos casos quizá visibles, ¿no? Aquí hablamos de un concepto de un trabajador de plataforma, ¿no? O, bueno, entendiéndolo dentro de lo que viene a ser ese nuevo agente o ente disruptor, ¿no? Lo que pueden llamar la idea de la nueva economía colaborativa, que bueno, pues es una interacción de modelos de negocio donde bueno, pues las actividades pues son facilitadas por interconexiones, plataformas colaborativas propiamente, valga la redundancia, de crear un nuevo mercado, ¿no? Y responder a necesidades en términos no solo de bienes, sino también en servicios, ¿no? Pensamos en esa idea de Amazon, ¿no? Porque además incluso, bueno, pues puede prestarse en línea, ¿no? Jeff Bezos eventualmente empezó prestando o vendiendo, bueno, pues bienes en un momento concreto, ¿no? Y hoy, bueno, pues podemos hablar de, bueno, pues la digitalización incluso de servicios. Además es que este tipo de servicios, este tipo de modelos de negocio, este tipo, bueno, pues de entidades o plataformas, ¿no? Al hablar de trabajo de plataforma o trabajo en grupo, ¿no? Prestado en línea, se puede prestar pues, en el hogar, ¿no? En los servicios de movilidad, quizá esto sea lo más visible que vemos en nuestro día a día, ¿no? Uber, Cabify, Lime, Cultra, por decirlo, Mercado Libre, por decirlo de alguna manera, para los colegas en América Latina, ¿no? O bueno, pues incluso trabajando en el hogar de otra persona, ¿no? Helping, TaskRabbit, ¿no? Que bueno, pues van viendo. Lo que está claro es que bueno, pues se está produciendo un enorme crecimiento y la heterogeneidad en términos generales de los servicios que se proporcionan son interesantes. Quizá, dada la dificultad de conocer, ¿no? Porque bueno, pues esto es un elemento, ahora lo comentaré, ¿no? Que se refiere sobre todo, bueno, pues a este tipo de trabajadores que trabajan por tareas más que por formas de ocupaciones o empleos, ¿no? Cabría, bueno, pues encontrar algún tipo de evidencia. Desde la Comisión Europea se han hecho varios estudios, ¿no? Particularmente, bueno, pues las encuestas COLIM, que le llaman, ya se va por la segunda ola, ¿no? Y trata precisamente de analizar este tipo de trabajadores, ¿no? Se sabe que en general, bueno, pues son trabajadores que tienden a ser bastante, bueno, que estar bien educados, particularmente, bueno, pues por el tema de la interacción y el requerimiento de muchas competencias o habilidades más digitales, ¿no? A menudo son hombres, ¿no? 1 de cada 10 adultos pues tiene una experiencia o ha tenido algún tipo de experiencia con el trabajo de plataforma. Cabría decir que solo una minoría es la que obtiene más de la mitad de sus ingresos. Trabajan bajo la figura de lo que viene a ser lo que es el autónomo, ¿no? Y lo que sí que también es que, bueno, pues aunque no hay una estimación exacta, ¿no? Sobre, bueno, pues el tamaño de lo que viene a ser este grupo de trabajadores, bueno, pues algunas estimaciones muy recientes hablan aproximadamente, bueno, pues de que toda la población que participe en esto, pues anda en torno al 10%, ¿no? O incluso el 12% en el caso, bueno, pues de países como España o el Reino Unido.
Lo que sí es que, bueno, pues dado un poco esta figura, pues se abre el debate, ¿no? A estar o no cubiertos por ciertos elementos de protección social o incluso, bueno, por riesgos de desempleo. Si tuviéramos que referirnos al tema de los servicios que se proveen eventualmente, bueno, pues casi lo que se tiende a decir es que son muy heterogéneos, ¿no? En sí mismo, amplios en términos generales, pero referidos a una cantidad limitada de tareas, ¿vale? O sea, que son cosas como muy concretas dentro de lo que viene a ser, bueno, pues esa idea de trabajo, ¿no? O sea, me dedico a hacer precisamente, bueno, pues actividades concretas. Es más, el 40% de las personas que trabajan en plataforma, de acuerdo a las encuestas estas de Colim, sugieren básicamente que, bueno, pues el 40% de los trabajadores realizan solamente una tarea, ¿no? Entonces, bueno, pues eso da un poco la idea de lo limitado que pueden ser este tipo de empleos. Por otro lado, pensando en el tipo de tareas, pues pensamos en los elementos o servicios más administrativos, profesionales, ventas, tareas creativas, pero sí llamo la atención en ese sentido que, bueno, pues una tarea administrativa puede referirse a la transcripción, ¿no? De unos datos, ¿no? Y ese va a ser mi trabajo concretamente y voy a proveer el servicio a través de ello, ¿no? O en todo caso, bueno, pues proveer un poco la venta de algo concreto, de un producto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues resaltar un poco esa idea de tarea. Y esto lo resalto por un análisis que os quiero comentar ahora. Y por último, decir que, bueno, pues más de la mitad de los trabajadores de plataforma brindan servicios tanto en línea como localizados. Es decir, que, bueno, pues se puede desplazar, pero vamos, la idea es que tengan un soporte enorme o básico tecnológico, ¿no? ¿Qué es lo que está realmente, bueno, pues motivando este rápido crecimiento, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues podríamos decir tres, cuatro ideas, ¿no? Hay una alta demanda de trabajadores digitales, en gran medida precisamente, bueno, pues porque se requieren este tipo de servicios. Es decir, hoy cada vez más, y a raíz de la pandemia también, bueno, pues se aceleró precisamente no solo la idea de adquirir bienes, ¿no? Sino también servicios cada vez más, ¿no? Lo que sí que también es que este concepto de plataformas, ¿no? Economía colaborativa a veces incluso, bueno, pues pone en jaque, ¿no? Esa noción, ¿no? De lo que es el concepto de empresa desde un punto de vista coasiano, ¿no? Es decir, la idea de los costes transaccionales, ¿no? En la medida en que, bueno, pues yo tengo mucha información y puedo, bueno, pues acceder básicamente, bueno, pues a recursos o mejorar las asignaciones, ¿no? O incluso, bueno, pues tal vez limitar o prevenir algún tipo de fallo de mercado apoyado precisamente en estas ideas de asimetría de información, ¿no? Entonces, eso lo que produce precisamente es que, bueno, pues desde el punto de vista del mercado laboral, el factor trabajo pues puede no solo aumentar la productividad en sí mismo, sino también, bueno, pues mejorar un poco esta asignación de este recurso a la hora de verlo. Y la pregunta aquí también es, ¿quién puede beneficiarse desde el punto de vista del excedente de todo lo que se está produciendo? Pues sin lugar a dudas no es el que, bueno, pues participa como empleado, sino realmente, bueno, pues los usuarios, ¿no? En este sentido, sobre todo porque pueden acceder a un conjunto cada vez más amplio de bienes y servicios. Y por poner un poco, bueno, pues encima de la mesa los debates que se están llevando a cabo y que, bueno, pues están generando mucha dinámica de investigación, pues se refieren a lo positivo, ¿no? Sin lugar a dudas, un acceso pues a un ingreso o arreglos pues más flexibles del trabajo, bueno, pues efectos de conciliación, ¿no? Por ejemplo, o desde el punto de vista incluso, bueno, pues de que si yo no puedo acceder por algún tipo de limitante, si tengo algún tipo de cualificación, ¿no? Pues automáticamente puedo tener como un punto de entrada al mercado laboral más formal, ¿no? Pero en contra, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues a veces el poder, ¿no? Esta idea de erosión de un contrato social, ¿no? De lo que se ha venido hablando incluso en este contexto, ¿no? Es decir, el poder que tienen las plataformas sobre los usuarios, ¿no? Que a veces quedan un poco más al margen, ¿no? O incluso, bueno, pues poner encima de la mesa el concepto de lo que es un trabajo decente, bueno, y me atrevería a decir que hasta justo, ¿no? Eso es un poco la idea. Uh-huh. Sí, yo creo que en la línea de lo que tú has comentado aquí al final, hay ya algunas intervenciones de los que nos están siguiendo en este diálogo que se preguntan varias cosas, ¿no? Yo te quería introducir un poco que en la parte última, cuando yo te presentaba, decía, bueno, no solo es un investigador, como acabamos de comprobar, que está al día de toda la literatura existente en un amplio conjunto de temas, incluido este, que es también muy, muy amplio, sino que además ha trabajado en aspectos de políticas públicas y también estudia las políticas públicas.
Y hay dos reflexiones o dos conjuntos de reflexiones que nos hacen los participantes en el diálogo de hoy que tienen que ver un poco con eso, con qué hacer con estas. Tú has hablado de unas ventanas de oportunidad, pero también, y evidentemente hay que ser consciente de ello, hay un montón de riesgos que tenemos que encarar como sociedad. Tú hablas ahí erosionando el contrato social, es decir, necesitaríamos pensar en un nuevo contrato social. A veces el instrumento que encarna ese contrato social son los sistemas de seguridad social. Y algunos de nuestros participantes reflexionaba qué hacemos con este sistema, ¿no? Porque evidentemente la capitalización no solo de nuestros seguros, el seguro de pensión, de enfermedad, etcétera, sino esa relación se altera mucho entre empleado-empleador y a veces eres empleador-empleador, no, o sea, trabajas para otro que además trabaja luego a su vez, en fin, has hecho ahí una lista que realmente yo creo que cualquier país, incluido el nuestro, se tendría que plantear las reformas laborales desde un punto de vista mucho más ambicioso en el sentido de no de mayor profundización de lo que existe, sino de pensar en aquello que nos viene y que quizá no exista porque nuestros esquemas de pensamiento son más industriales, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo, y eso creo que entronca también un poco con las reflexiones que nos has hecho antes de sobre polarización, algunos de nuestros intervinientes, lo busco y te digo incluso, ¿no? Pues Natalia Santander o alguno más, estoy buscando el nombre pues, para que se vean un poco protagonistas de esta pregunta, se plantean de qué hacer con aquellos más vulnerables. Y la vulnerabilidad aquí hay que entenderla no solo en aquellos que tienen dificultades motivadas por algún tipo de capacidad especial o de algún tipo, sino que mucho la vulnerabilidad ahora tiene muchas caras y muy diferentes, ¿no? ¿Y qué política pública hay que hacer para ellos? Y en concreto a mí me gustaría que reflexionaras un poco, o sea, por un lado, seguridad social y por otro lado, en la educación, ¿no? ¿Cómo ves tú la parte digamos, de educación? ¿Qué respuesta tendría que dar las autoridades ante esto? Porque en el pasado, y eso yo creo que te lo he leído a ti también, cuando la pelea era de fuerza frente a la máquina, la respuesta de la sociedad ha sido más educación. Ahora ya no es la pelea de fuerza humana que es sustituida por la máquina, sino que estamos peleando de cerebro contra cerebro, ¿no? Un cerebro humano frente a un algoritmo que en el fondo es la automatización, ¿no? No sabemos si la respuesta es la educación o no. ¿Y dónde la educación? Porque hay otro de los intervinientes que también dice que claro, y le llama mucho la atención el hecho del valor que tiene la experiencia, no solo la experiencia, evidentemente, a la hora de encontrar un empleo, buscar un trabajo, cualquiera que coja una plataforma de empleo, de red social como LinkedIn, que se valora mucho la experiencia. Yo te lo llevaría a ese concepto de experiencia, a esa educación educación o entrenamiento, adquisición de habilidades y competencias y conocimientos dentro de un aspecto formal, que puede ser la educación normal, y el reto que tenemos también de adaptar esos sistemas para atraer ese aprendizaje a lo largo de la vida o educación incluso dentro de otros ámbitos como la empresa, ¿no? Yo sé que son muchas cosas que tú conoces bien. Divide como quieras. Vamos bien de hora, que estamos preocupados. Son las 6 menos cuarto. Tenemos un rato todavía para hablar de eso antes de hablar del futuro, aunque esto es futuro también, antes de hablar de cómo ves tú, cómo repensar el futuro. Pero hay tres cosas ahí muy relacionadas con políticas públicas que me gustaría saber tu opinión porque tenemos muchas intervenciones en este sentido. No, definitivamente. Yo creo que, bueno, pues la temática y sobre todo, bueno, pues las transiciones, ¿no? Podemos hablar, bueno, ahora estamos del empleo, pero podemos hablar de otros campos, ¿no? Pero bueno, pues tratando de centrarnos un poco en ello, definitivamente, bueno, pues abren espacio, ¿no? A entender un poco más el impacto, ¿no? Creo que, bueno, pues entender estas dos caras son más que nada, bueno, pues el concepto de los impactos, ¿no? Por un lado la polarización, por otro lado, bueno, pues la educación ayuda, ¿no? Pero bueno, pues ayuda a que, bueno, pues te permitan contratar, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, pues de las formas de cómo está cambiando la forma de trabajar, ¿no? Abre espacio también incluso, bueno, pues a esa idea de condiciones, ¿no? A esa idea de relación que podamos tener y, bueno, pues qué tipo de protección podamos tener dentro de lo que viene a ser un mercado laboral pensado, bueno, pues en ciertos tipos de perfiles, ¿no?
Quizá para entender un poco el proceso, ¿no? Y el impacto real que se está generando, que puede dar pie precisamente, bueno, pues a la constitución de elementos de política, ¿no? O instrumentos, ¿no? Yo trataría precisamente, bueno, pues de ver cómo ha evolucionado en ese sentido y tal vez, bueno, pues me apoyaré en ello, de pensar esto, ¿no? Es decir, es menos trabajo y más capital, es decir, realmente, bueno, pues una máquina no se enferma, ¿no? Por ponerlo de una manera, ¿no? Además, bueno, pues cada vez el coste de las máquinas es más barato, ¿no? Sobre todo, bueno, pues los chips, ¿no? A la hora de pensar, no se enferma, trabaja 365 días del año, ¿no? Entonces, pensando un poco, bueno, pues en ese elemento y sobre todo qué evidencia existe, ¿no? A la hora más o menos de verlo, pues quizá pueda dar pie a ver el tipo de una política o de ayuda o de, bueno, pues instrumento, o mejor dicho, qué se ha venido haciendo y qué se está trabajando precisamente en esa dirección. Aquí, bueno, pues quizá, bueno, pues empezaría un poco con esa idea que, bueno, pues ya Katz, Murphy, eventualmente, bueno, pues hablaban sobre la idea de, bueno, pues cambio tecnológico o educación. Es un tema de automatización, ¿no? Se puede sustituir cualquier tipo de cualificación, competencia, ¿no? Eso es un poco la idea. Bueno, pues la verdad es que en un momento determinado, como bien decías, la educación o el sistema educativo en su conjunto, bueno, pues fue capaz, ¿no? De responder, ¿no? El ser humano, sin lugar a dudas, bueno, pues es capaz de adquirir el conocimiento necesario, pues, para responder, ¿no? A esa paradoja, ¿no? Entonces, la complementariedad. No sé si se me escucha bien, porque me da la impresión Sí, que es sí. esto. Vale. Entender básicamente esa complementariedad y cómo, bueno, pues ese conocimiento se puede ir aumentando. Además es que, bueno, pues la evidencia, los últimos estudios lo que ponían en que las posibilidades de automatizarse disminuyen rápidamente a medida que las personas obtienen mayores cualificaciones formales. Es decir, en pocas palabras, más habilidades, más conocimiento, incluso mejoran mi productividad gracias a la complementariedad que puedo tener con la tecnología, ¿no? Perdona, Oscar, me dicen que se escucha con un poco de eco. Mira Sí, a ver si, mira a ver si tienes, a lo mejor la conexión se te ha aflojado un poco, la que de los cascos o, algo, o la de... Mira, a ajá. ver, habla un poco. ¿Ahora me escucháis mejor? Sí. ¿Me escucháis mejor ahora? Sí, Hola. ahora me dicen que sí. Vale, vale, vale. Sí, es Fenomenal. que lo notaba ahí un poco distorsionado. Claro, Vale. porque lo mismo te estaba sacando el audio por el ordenador y por eso se te vaya, o sea, se te acoplaba. Ahora fenomenal. Vale, fenómeno. Bueno, lo que decía, frente al reto precisamente de, bueno, pues el cambio tecnológico y la educación, pues la educación ha sabido en algún momento determinado, bueno, pues responder a esa velocidad, ¿no? De desarrollo, difusión tecnológica, digitalización, ¿no? Pero los últimos estudios incluso lo que vienen a decir es que, bueno, pues la sustitución o la idea de esto de automatizar tareas, puestos de trabajo y ello, pues más que nada no se refiere a lo que vienen a ser puestos en su conjunto. Bueno, pues, he hecho algún estudio, ¿no? Que, bueno, pues se han salido por aquí, por Europa, OCDE, eventualmente, ANSE, tal, eventualmente, decía que realmente lo que se automatiza no son los puestos de trabajo, sino las tareas, ¿no? Entonces es un tema de rutinas en entornos pues enormemente controlados, ¿no? Y aquí la idea básicamente es que si yo analizo tareas, ¿no? Yo en un puesto de trabajo, en una ocupación, pues hago muchas tareas, ¿no? Desde ponerme un café, pensar, reflexionar, ¿no? Que bueno, pues no siempre son tareas repetitivas. Entonces tiene que ver con elementos pues más rutinarios, tareas rutinarias en esos entornos, pues llamémosle de repetición, que se pueden estandarizar y además enormemente controlados, ¿no? Y aquí, bueno, pues aparentemente el ser humano, o mejor dicho, bueno, pues las personas somos muy diferentes, combinamos elementos, ¿no? Y bueno, pues somos capaces incluso de mezclar, ¿no? Entonces esa idea básicamente es que, bueno, pues el tema es que si hay tareas que son eventualmente, bueno, pues llamémosle repetitivas y que son susceptibles de ser estandarizadas, pueden sustituirme, ¿no? Entonces ahí la evidencia lo que ha venido a decir es que, bueno, pues prácticamente cualquier persona puede ser reemplazada por una máquina, siempre y cuando, bueno, pues se refiera a tareas más repetitivas o estandarizadas, ¿no? Entonces, esto abre precisamente, bueno, pues un espacio, bueno, pues a entender precisamente, bueno, pues qué papel tiene que jugar las personas. Quizá por vincularlo con respecto al tema este del empleo de plataformas y estas nuevas formas de empleo, lo que sí es que cabe
precisar, ¿no? Y aquí un poco, bueno, pues otro punto para el debate y desde el punto de vista más de la política, ¿no? Entender básicamente que las plataformas laborales, sobre todo, bueno, pues estas en línea, ¿no? Lo que tienden a hacer es intercambiar tareas individuales, es decir, específicas e individuales en las que yo tengo que, bueno, pues responder un poco a ello. Tengo que llevar un paquete de un lugar a otro, punto. Vamos, ya está, a una persona de un lugar a otro, pero vamos, esos son sobre recorridos pues ya estandarizados, etcétera, ¿no? O introducir un conjunto de datos, ¿no? En eso. Mientras que la idea del empleo regular, es decir, yo llego, pido un trabajo, ¿no? Accedo a una ocupación, ¿no? Eventualmente pues hago como muchas tareas, ¿no? Que se pueden agrupar en lo que viene a ser la idea de esta de ocupación. Entonces, tratando de analizar lo que viene a ser el dinamismo de lo que se está demandando actualmente en nuestra sociedad, sobre todo a nivel europeo eventualmente, bueno, pues algunos estudios recientes lo que están diciendo sin lugar a dudas es que, bueno, pues el crecimiento que se hace sobre estas tareas, no considerando tanto lo que vienen a ser, bueno, pues unas clasificaciones tradicionales de ocupaciones, sino por tareas, ¿no? Se llega a la conclusión fundamentalmente que para el conjunto de la economía, en términos generales, el nivel de contratación que se hace para responder a tareas administrativas, profesionales, creativos, software, transporte y sobre todo en espacios localizados son aquellas que más se están demandando. Es decir, ya no estamos hablando realmente a veces incluso de sectores, sino de tareas muy concretas que son las que se están demandando y eso incluso, bueno, pues podría decirse que este grupo de tareas que son las que se prestan por las plataformas, están creciendo incluso o están contratando, o el empleo que se crea, por decirlo de alguna manera, es infinitamente más elevado que el que se está generando en el resto de la economía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto, sin lugar a dudas, lo que abre espacio es a esto que estabais comentando, ¿no? Sin lugar a dudas, la educación es importante. Tratando de pensar en ello, ¿no? Si yo sobrecualifico a una persona para prevenir, ¿no? El tema de bueno, pues la posible automatización, puedo generar problemas de sobrecualificación en un puesto de trabajo, porque hemos visto que, bueno, pues independientemente el tipo de ocupación, bien sea por sueldos altos, por sueldos bajos o ese efecto de polarización, ¿no? En términos generales, pues incluso en los sueldos más bajos, aquellos que tengan más oportunidades, pues serán aquellos que estén más cualificados. Y eso, sin lugar a dudas, bueno, pues por mucho que quieran mejorar mi productividad en un momento determinado, pues a veces el mismo puesto de trabajo puede limitarla, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues hay elementos que hay que ver, ¿no? Entonces, tratando de pensar un poco en el elemento educativo, bueno, pues creo que la educación debería ir dirigida, ¿no? Quizá, bueno, pues lo podemos tocar ahora en esas ideas de repensar el futuro, ¿no? Pero sí que debería ir dirigida precisamente, bueno, pues no solo a responder a las demandas, requerimientos eventualmente, que, bueno, pues de tareas, ocupaciones que se necesiten, pero también desde el lado de lo que es la demanda, ¿no? Es decir, que se requiera precisamente, bueno, pues otro tipo de competencias y habilidades, ¿no? Es decir, de los dos lados para poder ir incrementando, es decir, trabajos con mayor valor añadido en muchas medidas. Pensando en los elementos de protección, ¿no? O de redes de protección, definitivamente, claro, la flexibilidad, pues conlleva un coste, ¿no? Y aunque seamos enormemente productivos, pues bueno, pues no es lo mismo trabajar dentro o como asalariado, ¿no? A proveer realmente un servicio. Posiblemente, bueno, pues esos nuevos cambios, eventualmente esas nuevas transformaciones obliguen a repensar, ¿no? Bueno, pues lo que es el concepto de trabajo a la hora de Sí, verlo. sí. Hay algunos de nuestros seguidores que lo que hace precisamente es, bueno, yo creo que reflexionar en voz alta en la línea que lo que acabas de decir tú, ¿no? Te preguntaba, ¿y qué le parece a usted, pues esos contratos de 0 horas, ¿no? Que se llaman, ¿no? Que obviamente no tienen ningún tipo de cotización a la seguridad social, no tienen ningún compromiso de vinculación de alguna manera. Y hay otros que quizá no nos sugieren, pero me sugieren a mí que quizá un complemento a tu charla de hoy, que es súper densa, ¿no? Intensa, es también la otra parte de aquellos que trabajan en ámbito de la legislación laboral, ¿no? De los expertos en derecho del trabajo, ¿no? Decían, oiga, es que, claro, la vinculación que es una pieza clave para todas las relaciones laborales y toda la legislación laboral, pues se rompe mucho en estas cosas que nos estás contando, ¿no? Queda poco, pero no quiero terminar de lanzarte algunas cosas, ¿no?
Primero, esto para aquellos que nos sigan y que han visto esto interesante, pero como digo, muy denso, está en un libro, tú muy al principio de la presentación lo has puesto, que es Repensar el futuro, que está por aquí, he puesto el cartel porque el libro no se ve bien, Repensar el futuro, tendencias y desafíos de una economía post-COVID. Y no me resisto a cerrar aunque vamos ya cerca de la hora, pero no me resisto a cerrar este diálogo sin un poco que nos compartas en este ámbito, evidentemente, de tu estudio, de tu ámbito de trabajo y de investigación, ¿cómo ves el futuro? Había incluso una interviniente antes también que nos hacía la pregunta, oiga, hemos visto alguna tendencia en el COVID donde se ha experimentado muchos de estos cambios de una manera acelerada casi, ¿no? Que los has contado tú. ¿Hasta qué punto ya estaban dentro y el COVID es un acelerador? No quiero que enfoques tanto ahí, sino, bueno, ¿y ahora qué? A partir de ahora, ¿cómo tenemos que repensar el futuro en este nuevo escenario que es, ya no es solo de este mundo del trabajo, ya no es solo del mundo de la ocupación, que es en lo que te has centrado hoy, ¿no? Y esa industria 4.0, sino que la digitalización, evidentemente, nos transformará, y lo está haciendo ya como ciudadanos, ¿no? Como algunos países ya tienen una estrategia sociedad 5.0, ¿no? Estoy pensando en el caso de Japón. Bueno, con todo esto, ¿cómo ves el futuro? Y con eso yo creo que podríamos ir concluyendo, pero adelante, Óscar. No, gracias, Rubén. Sí, efectivamente, bueno, creo que es un tema, como comentas, quizá más que denso, amplio, ¿no? Porque, claro, hay muchas aristas eventualmente que, bueno, pues hoy incluso, bueno, pues desde el punto de vista de la planificación, incluso de política, ¿no? Hasta enriquecedor, ¿no? Es decir, no es una competencia exclusiva, ¿no? Sino que, bueno, pues creo que cubre muchos cambios. Pensando en el tema de lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Yo creo que, bueno, pues los ejercicios de este tipo y además incluso lo que viene a decir la literatura, creo que lo dejan claro, ¿no? Qué es lo que ha venido pasando, por lo menos en este siglo, ¿no? Es decir, me estoy centrando del año 2000 en la actualidad, pero podríamos hacer un ejercicio incluso, bueno, pues con las primeras introducciones, ¿no? De la tecnología, ¿no? En el mercado laboral, ¿no? Con las luditas y todo esto, ¿no? Hace ya unos cuantos años, pero yo creo que el efecto realmente es lo siguiente, ¿no? La tecnología, es decir, las innovaciones, además es que, bueno, pues la transformación o la difusión de las tecnologías, la intensidad del capital, sin lugar a dudas, bueno, pues, hace que la organización del trabajo está cambiando, ¿no? ¿Cómo cambia? Y yo creo que ahí es un poco, bueno, pues el tratar de ver los dobles efectos y es un poco, bueno, pues lo que se ha tratado de resumir, ¿no? Un poco, bueno, pues viendo lo que diversos estudios proponen, básicamente podríamos decir que la digitalización y la profundización del capital, son todos estos cambios de los procesos productivos, del consumo, etcétera, ¿no? Lo que han venido haciendo realmente es que, bueno, pues han provocado una desaparición de muchos empleos tradicionales, pero han generado otros, ¿vale? Es decir, bueno, pues no es un tema de que se destruya el empleo. Además, bueno, pues si vemos algunas obras o algunos ejercicios o como decían algunos estudios, ¿no? de los profesores que Domecq, ¿no? Bueno, pues relacionados con esto, ¿no? Decían, bueno, pues al final es que la población sigue creciendo y en media, ¿no? Si vemos un poco la tasa de desempleo, empleo, pero sobre todo desempleo, bueno, pues no es que se destruya, ¿no? Es decir, se ha mantenido constante relativamente, ¿no? Ellos hablan de crecimiento económico, ¿no? Creando empleo o no, ¿no? Pero lo que sí está claro es que, bueno, pues la dinámica en un primer efecto, una primera ronda es precisamente esa destrucción creativa, ¿no? Es decir, se desaparecen muchos empleos gracias a la mejora tecnológica y fundamentalmente, bueno, pues estas personas pasan a otro tipo de empleos, ¿no? En otros sectores, otras ocupaciones en general. Y el segundo efecto podría ser, bueno, pues que hay nuevos empleos que se crean, ¿no? Pero se abordan desde nuevas perspectivas, es decir, nuevas formas de empleo, nuevos puestos de trabajo, entendidos no solamente como una relación tradicional de lo que es empleado-empleador, ¿no? Sino, bueno, pues incluso cambiante en esa perspectiva, pero también desde el punto de vista de cómo se provee ese elemento. Y además es que, bueno, pues incluso los grandes teóricos de la innovación lo que suelen decir normalmente es que la tecnología debe apoyar, ¿no? Realmente a las personas y hacer nuestra vida mejor, ¿no? Y es un poco el objetivo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la clave ahí es entender básicamente esas transiciones.
El otro elemento que también comentabais y que quisiera destacar aquí es el tema de la inversión en educación. Sí, la inversión en educación es importante, entender, familiarizarse con las tecnologías, ¿no? Saber desempeñar actividades o nuevas demandas, nuevos requerimientos, ¿no? Desde un punto de vista laboral, son importantes y para ello, bueno, pues el concepto de educación formal, no formal, continua a lo largo y ancho de la vida, ¿no? General, especializada, eventualmente, bueno, pues ayuda a desarrollar el capital humano para complementar nuevas tecnologías y los procesos mejorados, sin lugar a dudas. El papel de la experiencia, sin lugar a dudas, también es importante. El punto concreto es que depende también el tipo de ocupación, empleo, etcétera. Bueno, pues puede suponer un reto en sí mismo, ¿no? Porque puede limitarse la capacidad productiva que puede tener, ¿no? Tenemos alguna publicación por ahí también desde el instituto que, bueno, pues hablaba sobre el problema de la sobrecualificación, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá traerlo un poco a relucir, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el tema es que, bueno, pues la educación es necesaria fundamentalmente como una estrategia de inversión a medio largo plazo, ¿no? Pero la otra cosa también es importante, es necesario igualar, pero desde el punto de vista de la demanda laboral, ¿no? Es decir, hay que tratar de evitar o crear nuevos empleos o empleos a veces un poco más no sé, sugerentes o quizá, bueno, pues más dinámicos para que, bueno, pues exista o tratar de minimizar ese problema de sobrecalificación que muchas veces, bueno, pues supone un reto, sobre todo en los más jóvenes que cada vez más se van, ¿no? Bueno, pues por dar una pincelada, decir que, bueno, pues desde el instituto estamos trabajando también en alguna iniciativa, tenemos un proyectivo ahora reciente que nos acaban de aprobar, ¿no? En el marco del programa Erasmus Plus de competencias financieras, ¿no? Y contables eventualmente, bueno, pues para facilitar la transición de las empresas o los modelos o la adaptación de nuevos modelos de negocio hacia lo que viene a ser esa nueva economía verde, ¿no? Entonces, claro, ahí, bueno, pues es enormemente relevante. Se reciclan, ¿no? Lo que vienen a ser este tipo de competencias a la hora de verlo. Y por último, aunque bueno, podríamos profundizar sin lugar a dudas, es el tema de las redes de protección en el mercado laboral. O sea, definitivamente desde el punto de vista pues más jurídico, ¿no? Desde el punto de vista pues más de legislación eventualmente, bueno, pues se tiene que avanzar en esa dirección, ¿no? Sin lugar a dudas, entender realmente que el concepto bueno, pues, de trabajador, ¿no? Bueno, pues o de trabajo per se cambia, ¿no? Entonces, eso es realmente. Pero bueno, no sé, me puedo entretener más, pero por tiempo no sé si... No, 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 está fenomenal. Yo creo que vamos a ser, con nuestro tiempo absolutamente exquisitos, vamos muy bien de ahora de todas maneras, pero creo que esto redondea mucho esas reflexiones y va muy en la línea de lo que preguntaban nuestros participantes, ¿no? En esos retos que tenemos por delante de esta sociedad en muchos ámbitos, ¿no? En la política de educación, en la política de protección en el mercado de trabajo, como dices tú al final, en observar también cómo nos cambian los procesos y por tanto la competitividad también de algunos negocios y de algunas empresas en esta idea de cómo adaptarse, cómo repensar la educación, ¿no? y qué instrumentos le damos a la población o adquiere nuestra población para aprender a aprender, porque en el fondo parece como que eso se hace como mucho más crítico ahora, ¿no? Esa necesidad de reciclarse, de reinventarse, decías tú algunas cosas, y yo creo que muestra los grandes retos que tenemos por delante. Yo creo que no vamos a abusar más de tu amabilidad, Óscar. Creo que ha sido una intervención magnífica, que cualquiera que se quiera aproximar a este tema puede acudir a este diálogo y entender una amplia, de alguna manera, reflexión, y puede acudir también a profundizar en algunos ámbitos que has sugerido y que ha sido muy, muy interesante. Nos están diciendo por el chat que muchas gracias, que muy interesante. Hemos tenido una muy alta participación, ha estado casi más de 140 personas conectadas a nuestro diálogo y te quiero dar las gracias. Y al resto, pues indicarles que esto está que el texto, no el texto 100% de esta contribución, pero gran parte de esas ideas, aquellos que las quieren seguir, están en el libro que acabamos de decir y que cuando subamos el vídeo al canal oficial de la Universidad de Alcalá, pondremos un link por si alguien tiene interés en verlo, en ese repensar el futuro y la digitalización y el empleo, que es de lo que hemos hablado esta tarde, esta mañana. Y nada más, agradecer a todos la asistencia e indicar que acabamos de empezar el curso, que tenemos energías renovadas y que por tanto
pues tendremos pues a primeros de octubre otro nuevo diálogo que ya anunciaremos en nuestro canal habitual. Estamos, como saben, en LinkedIn y en redes, y daremos a conocer también en la plataforma de becas de Santander Universidades, para que aquellos que quieran seguir estas intervenciones lo puedan hacer con facilidad. Muchas gracias a todos, y Óscar, muchas gracias porque has conseguido ilustrarnos mucho en muy poquito tiempo. Muchas gracias y nos vemos. Vale, Chao. pues igual, muchas gracias por todo y nada, animarte a continuar con tan estupenda labor. Venga, gracias.